lago o laguna Epecuén es un cuerpo de agua hipersalino, perteneciente a la cuenca endorreica de lagunas conocidas como Encadenadas del Oeste, ubicadas en este sector de la provincia de Buenos Aires. Desde el siglo XIX comenzó su fama debido a las supuestas propiedades curativas de sus aguas, recibiendo cada vez más turistas, que en un principio llegaban a la ciudad de Carué, pero con el paso del tiempo dio lugar a la fundación de Villa Epecuén, acaecida en 1921. En la década de 1980, el nivel del lago Epecuén comenzó a subir mucho, hasta que en 1985, luego de la rotura de un terraplén defensivo, el pueblo quedó bajo el agua por años. Salimos desde Carué hasta las ruinas de Villa Epecuén, distante unos 7 kilómetros por un camino de tierra que se puede transitar luego de la bajante de las aguas. Unos kilómetros antes de llegar a las ruinas nos encontramos con el Matadero, una obra magnífica del arquitecto italiano Francisco Salamone, que durante la década de 1930 realizó numerosas obras en el sur y oeste bonaerense, hoy casi todas patrimonio cultural, en muchos casos en no tan buen estado de conservación. Casi 90 años después, impacta el estilo de construcción del Matadero. Hoy es un monumento histórico. Luego de hacer muchas fotos y videos, de los que se puede ver uno de flora y fauna que subí en este canal, un camión regador arrojó agua en la polvorienta calle, haciendo un poco más llevadero el tránsito. En estos últimos años, en ese sector del lago ha comenzado nuevamente el turismo, y se ven modestos balnearios que acogen visitantes que ingresan a las aguas saladas. Una vez llegados a las ruinas, se ingresa por una entrada moderna, donde se abona una tarifa. A partir de allí comenzamos a transitar por la desolación que causó la inundación sobre esta pequeña localidad turística que entonces tenía 1500 habitantes. La calle principal, que estaba pavimentada, paradójicamente no sufrió graves daños. No obstante, las casas quedaron destruidas. Las más lejanas al lago estaban menos deterioradas, pero las más cercanas sufrieron lo peor. Se han colocado muchos carteles indicando los propietarios de las casas o los comercios que funcionaban antaño, y en varios lugares hay fotos de cómo lucía el pueblo en determinado año. Las calles laterales sin pavimentar están totalmente destruidas.
el trayecto se pueden ver también objetos cotidianos, a veces colocados ex profeso. También los restos de algún que otro auto, en este caso, un auto antiguo. También todavía perduran antiguas cajas de medidores hechas de fundición, hoy un material que no es usado por cuestiones de seguridad. Más cerca del lago es difícil saber qué había antes. Por ejemplo, en este lugar funcionaba una pizzería. En este otro, un local donde se realizaban bailes. Flanqueando el camino, todavía persisten las columnas del tendido eléctrico. En este otro sitio se ve lo que fuera un restaurante, y no muy lejos, un local donde se vendían regalos. Seguramente muchos compraron allí sus típicos recuerdos de viajes. Aquí lo que queda de una confitería. Por este otro lugar, lo poco que queda de otro local bailable. Seguimos caminando por la calle principal, en lo que era la zona comercial. El cartel muestra una foto de lo que fue en sus tiempos de esplendor. Otro comercio más que fuera devastado. En la foto del cartel se ve el dinamismo que había años atrás. De este hotel solo un poco de las paredes quedaron. De una carnicería y un local de fotografía, solo los cimientos y ladrillos caídos. Más cerca de la costa, varios visitantes se conmueven al ver la destrucción total de las construcciones. Luego de caminar varias cuadras, llegamos a la zona donde estaba el hermoso balneario municipal, que tenía piscinas. Todavía está en parte cubierto por el agua y lo emergido por el salitre. Da pena ver la zona de recreo, con toboganes en ese estado, destruido y lleno de sal. En el tanque de agua, todavía en pie, se ve un cartel que dice el máximo de las aguas ha crecido en 1993, a 7 metros de altura desde su base, dando una idea de la tremenda inundación.
El lago se ha afectado por hemiciclos secos y húmedos que duran décadas. Hubo un hemiciclo seco a fines del siglo XIX y se pensó en hacer obras para retener el agua y evitar desecaciones. No obstante, entre 1920 y 1970 hubo un hemiciclo húmedo que aumentó considerablemente el nivel de las aguas. Errores y omisiones en las obras de regulación de canales y afluentes hizo que desde 1980 a 1985 se produjeran graves inundaciones, sumado al desconocimiento o poca atención a los ciclos hidrológicos, construyéndose un poblado en un sitio vulnerable a esta clase de catástrofes, que provocó un amargo y triste final a la localidad de Villa Epecuén.